tenemos el... ¿Qué más? Se dijo capa o semana. La capa y la semana, ¿no? Sí. Ese ve. ¿Qué evento importante ocurre para la formación de este sistema? Neurulación. La neurulación. Pues ya dijo. Entonces, a partir de este tejido es un corte real de una microfotografía de un corte de un embrión, ¿no? Estamos aquí en la cuarta semana porque, como pueden ver, ya se han dado la diferenciación de las estructuras, pero esto no deja de ser el esquema que siempre les hacemos en todas las clases de embrión, ¿no? Es a partir de su tejido, el tejido más superficial, que era el ectodermo, estaba ¿cómo se llamaba el elemento central, que era el eje del cuerpo del embrión? La notocorda, muy bien. A los costados, como capa medial, Mesodermo. El mesodermo. Que ya saben que tiene tres porciones: Ay, ¿cómo es esto? paraxial, intermedio y lateral, que tiene su hoja esplácnica y su hoja parietal, ¿cierto? Ya está. Y la parte más interna, el endodermo. Ese es el esquema que siempre hacemos, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué dijimos que tiene que pasar? La notocorda y el mesodermo paraxial envían dos proteínas que bloquean a la proteína morfogenética ósea, lo que permite que específicamente esta porción de aquí se empiece a engrosar. Este tejido se engruesa y forma lo que se conoce como placa neural. Entonces, en este momento podemos tener a un ectodermo diferenciado en dos. Esto que le conocemos como neuroectodermo. ¿Y cómo le conocemos al azulito? Sí, esta va a ser la superficie del embrión. Exacto, el ectodermo de superficie o superficial. ¿Sí? Entonces, eso va a quedar así. Y lo demás sigue siendo lo mismo. Entonces, este neuroectodermo que se va a diferenciar, va a empezar a diferenciarse en la tercera semana. Luego, a partir del día 18, se dice que va a empezar. Uy. Solito. Empieza a aparecer una invaginación en el medio que se conoce como surco neural, ¿cierto? Y luego, este surco neural, para el día 22, a nivel. A ver, ahora la siguiente persona. Gracias, Nicole. No, Karen. Ay, ya. Karen, ¿te acuerdas? Que ese es un corte. Ya, listo. Ya, Karen. Si tenemos a un embrión visto en sentido lateral, su cabeza grandata, barriguita, ¿cierto? Esta es la porción craneal, digamos que esta sería la cervical, torácica, lumbar, la parte caudal. Ya, acá está su. Ya. ¿A qué nivel este surco neural empezaba a cerrarse? ¿Y qué digo? ¿Te acuerdas, Karen? ¿A qué nivel de la parte dorsal? Porque veamos que esto es un corte transversal. Pero si lo vemos en un corte lateral, esto de aquí está ocurriendo a este lugar, ¿no es cierto? Supone que aquí está dándose el cierre del tubo neural, ¿no es cierto? En todo esto de acá. Ya. ¿En qué nivel empieza a cerrarse ese tubo neural? En la región craneal, cervical, torácica, lumbar. ¿Dónde? ¿A qué nivel del embrión se empieza a cerrar? Cervical. Isabel, ¿a nivel cervical? Cervical. En la región cervical. Isabel, ¿en qué zonita? En la quinta. En la quinta zonita. Muy bien. En el día 22. Muy bien, zonita. Ahí está mi participación. Fácil. Ya, en el día 22. Ya. Listo. Entonces, Karen, luego, ¿qué sucede? Se sigue cerrando, ¿no es cierto? Hacia arriba y hacia abajo.
como que te abrochas. O sea, Ajá. esta es mi quinta somita, para arriba, para abajo, ¿cierto? Se va a cerrar el tubo neural. ¿Ya? Aquí tendríamos entonces un neuroporo anterior, Posterior. porque es el neuroporo de la carita, y el neuroporo posterior, porque es el de la colita. ¿Sí? Anterior, posterior, neuroporo posterior. ¿Cierto? Ya, cara, completa. El neuroporo anterior, ¿en qué día se cierra? 25. 25. ¿Y el neuroporo posterior? 25. Muy bien, listo. Ya está. Entonces, ese cierra el tubo neural y digamos que ya estamos en un corte transversal en cualquier nivel del embrión. Como ya está cerrado en el día 27, entonces ya se pudo dar esa diferenciación. Entonces, aquí, ya que se cerró el tubo neural, ya no queda el neuroectodermo, se diferenció en el tubo neural y en esta zona que queda así como una coronita, como si fuese la cresta de un gallo, que se llama, ¿cómo se llamaría eso, Nicole Hakai? ¿Ese es el tubo este que sería? ¿Cresta? Exacto, la cresta neural. Entonces aquí tenemos tubo neural, cresta neural. Y este ectodermo de superficie se encarga de terminar de forrar toda la espaldita, ya se murió, Ah, toda la espaldita del embrión, ¿cierto? Listo. ¿cómo se llama? Entonces, ¿qué sigue arriba? Renzo. ¿Qué sería esto de acá? Ah, ya no sé. El rojo. Empezamos a reconocer, vamos a extrapolar. Ya terminamos la tercera semana, hemos construido todo en el esquema que ustedes conocen. Ahora vamos a llevar este esquema a la microfotografía del embrión. Este embrión está en la cuarta semana. Listo, entonces, ¿qué va a hacer esto? El tubo neural. Ajá. Justo hasta aquí, no, vamos a ponerlo recostado. Tubo neural, está señalado. Tubo neural. Esto de aquí, la cresta neural. Este elemento de aquí, Notocorda. la notocorda. Este elemento que está aquí, paraxial, que cuando está estructurado para formar, antes de que se formen los cuerpos vertebrales, ¿cómo se llama? La somita, muy bien, la somita. Este que está aquí, encima de todo, el ectodermo de superficie, ¿no es cierto? Y el que está acá, el endodermo, ¿sí? Entonces, esta estructura que ustedes ven aquí es lo mismo que formamos todas las veces. En el sistema nervioso, cuando vemos sistema nervioso y vemos la parte embrionaria del disco trilaminar, como que se puede entender mejor, porque ya hemos venido todo este ciclo cantando de las capas germinativas. Está aquí. El disco germinativo trilaminar ya tiene forma y ya le podemos dar estructuras embrionarias para que luego nos formen las estructuras definitivas, ¿sí? Entonces, si quisiéramos decirle, el neuroectodermo le va a dar origen al tubo neural y a la cresta neural, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden cuáles son sus orígenes cuando hablamos de la diferenciación del ectodermo. Si solamente en su pregunta está ectodermo de frente, la respuesta será ectodermo, pero si dice neuroectodermo y ectodermo de superficie, si está diferenciado, el origen del sistema nervioso central será el neuroectodermo. ¿Ya? Tienen que valorar esos prefijos, ya son importantes. Y esto es a nivel de los días, lo cual tienen que tener en cuenta como dato teórico. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito en lo que se estaban quedando dormidos, que es la parte del neuroepitelio. Antes de hablar de ya. Entonces, el neuroepitelio tiene unas fases de su diferenciación. Si ustedes simplemente tienen que entender para que no se les olvide. Si ustedes le hacen un cortecito al tubo neural, así, una sección acá, y esto lo llevamos a ver afuera, lo veríamos así, ¿ya? Esta porción más interna sería la membrana limitante interna. Ay, se murió. Y esta porción más externa sería la membrana limitante externa, ¿ya? De lo que vimos a nivel de las células. Entonces, la forma en cómo van a ir distribuyéndose las células del neuroepitelio es de la base hacia afuera.
aquí vamos a encontrar unas células que van a ser células primordiales, las cuales van a entrar en esta fase intermedia en donde van a empezar a hacer mitosis y finalmente cuando ya se acercan a la parte más externa van a entrar en la fase de diferenciación para que se formen las células especializadas, que en este caso ustedes saben que son las neuronas, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que a partir de este neuroepitelio, se van a formar 3 líneas celulares. Las células que se quedaron en la base como una especie de neuroepitelio de reserva, que son células poco diferenciadas y que finalmente el tejido nervioso se termina de formar o diferenciar al año de vida y ahí en adelante se queda como una condición estática y tal cual está ya en mayor desarrollo. Entonces tenemos una línea celular que es la línea celular interna, la que va a estar aquí justo en la luz de ese tubo. Y esa línea celular, que es la que menos se diferenció, que se quedó como una célula cúbica, que básicamente representa una especie de capa basal, que van a ser las células ependimales. Y luego formaremos al tejido propiamente dicho, a lo que va a ser el parénquima y a lo que va a ser el estroma. Entonces aquí tenemos a los neuroblastos, y aquí tendremos a la neuroglía, o a la glía, o los glioblastos, mejor dicho, lo que estamos hablando de células primordiales, glioblastos. ¿Se entiende? Entonces, a partir de la disposición de los neuroblastos, los neuroblastos van a dar lugar a ¿qué células? A las neuronas. Y los glioblastos a las células de la glía, ¿no es cierto? Que bueno, ahí vamos a tener a los oligodendrocitos, a los mastrocitos. Pues estos son básicamente células de sostén y las células que van a dar la formación de la banda de mielina. ¿Ya? Entonces, esa disposición es importante. ¿Por qué? Porque como lo vemos, vamos a ver que en esa fase intermedia de este tubo neural, en la parte que se va a encontrar, la parte interna va a ser la capa basal, que son células poco diferenciadas que se quedaron como una especie de reserva neuroepitelial. Allí vamos a tener la capa que posteriormente se conocerá como capa ependimal. En la porción interna se va a concentrar la gran mayoría de células en fase de mitosis que finalmente terminan de su diferenciación celular en cualquiera de las dos líneas celulares. Y en la capa más externa, que es la capa que va a tener las fibras nerviosas o los haces nerviosos que van a proliferar hacia la periferia y que serían los axones, va a tener una denominación diferente y un color diferente en el momento en que lo vemos como la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Ya? Todo esto va a surgir a partir del neuroepitelio. Entonces tienen que entender esa parte. ¿Ya? Entonces, vamos a ir formando lo que sería el tubo neural. Primero vamos a tratar de entender la médula espinal en cuanto a sus fases de formación y luego veremos lo que son las vesículas cerebrales, ya para no confundirnos. Entonces, nos quedamos aquí. Tubo neural, esa lonjita que sacamos lo podemos ver aquí como las fases del neuroepitelio y las 3 líneas celulares que van a surgir a partir de ese neuroepitelio. Ya, hasta ahí estamos. Entonces, ahora empezamos. En la 4ª semana se ha terminado de formar este tubo neural y para la 5ª semana tiene que haber ya en adelante, en lo que termina el periodo embrionario, se van a empezar a acomodar este tubo neural en capas y vamos a tener las capas diferenciadas en una capa interna, esta capa interna, este siguiente espacio, que sería una capa media, que sería toda esta área de acá, ¿sí? Y esta capa externa, comprendida aquí. ¿Se entienden las capas? Sí. Esta es la capita más interna, la capa media y la capa externa. Entonces, a la capa interna, que es justo la que va a tener, ¿cómo se llamaba el grupo de la línea celular que se quedaba en la capa interna, en la capa basal del neuroepitelio?
Exacto. Entonces, a esta capa interna se le conoce como la capa ependimaria. Así, esta capa intermedia, la capa media, se le conoce como la capa del manto. Aquí, ¿sí? Y esta capa más externa, la capa más externa, se le conoce como capa, justo la capa que está al margen de todo, ¿no? La capa marginal. Y esto se correlaciona con lo que les explicaba hace rato del neuroepitelio. ¿Por qué? Porque dijimos que las células se van a ir especializando en esta fase intermedia. Van a estar haciendo mitosis. Bueno, van a primero ser de repente unas neuronas apolares, luego pueden ser unas neuronas bipolares, por acá, estos axones. Luego podrán ser ya las neuronas multipolares que conocemos. Pero siempre los somas, la mayoría de los somas neuronales del cuerpo de la neurona se van a ubicar en esta zona de acá. Por eso es que esta zona interna o la capa del manto es la sustancia gris, porque ahí se concentra, por la disposición de este neuroepitelio, aquí se va a concentrar la mayor cantidad de cuerpos neuronales, para el caso de la médula espinal, y ese cúmulo de cuerpos neuronales va a ser la sustancia gris. Mientras que, como aquí está otro neurona por acá, o también pueden haber células de la glía, qué sé yo, que son células que están en el estroma. Pero básicamente lo que está saliendo hacia la periferia, que ya va a componer la parte externa, van a ser los axones. ¿Y por qué elemento está revestido de los axones? Por la mielina. ¿Y de qué color se considera que es la mielina? De color blanquecino. Por eso, la capa marginal es la futura sustancia blanca. Y de esa manera se da la formación de la médula espinal. Entonces, en un primer momento que teníamos el tubo neural con su disposición del neuroepitelio, atraviesa por sus 4 fases de la formación, de la diferenciación celular, pero finalmente, ya llegado al final del periodo embrionario, o sea, entre la semana 5 y la 8, vamos a tener esta diferenciación de las 3 capas. ¿Cuáles son las 3 capas? La capa interna o capa ependimaria, la capa media o capa del manto y la capa externa o la capa marginal. Estas 3 capas se correlacionan con ¿qué? La capa ependimaria va a revestir el canal ependimario, la capa del manto va a ser la futura sustancia gris y la capa marginal va a ser la futura sustancia blanca. De esa manera vamos disponiendo a la médula espinal ya con la conformación que debe tener en una etapa más posterior del desarrollo. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué? ¿Sí? Por la disposición que van a tener sus células desde el momento de su desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos en un periodo embrionario todavía, terminando el periodo embrionario entre la semana 8, en la que se van a disponer de esa manera. Ahora, ¿qué más va a suceder? Tenemos aquí en la capa del manto, en la sustancia gris, tenemos a las neuronas que van a tener un tipo de función específica. Entonces vamos a ir a un siguiente periodo del desarrollo. Veremos que las neuronas se van a empezar a agrupar de acuerdo a la función que van a desempeñar en el sistema nervioso. Entonces, básicamente tenemos una agrupación en funciones motoras o funciones ejecutoras, o sea, las vías eferentes, y las funciones sensitivas o las vías o las neuronas que van a recibir información aferente. Entonces, la siguiente fase del periodo, ya en el periodo fetal, a partir de la semana 9 en adelante, es la organización de esta sustancia gris y sustancia blanca, ya no solamente en capas, sino en lo que se conoce como placas. ¿Cuántas placas tenemos? 6. ¿Ah? 6. 4. ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién me tocaba? Pinto. Pinto, ¿qué placa estoy dibujando acá? Basal. La basal. La placa basal. ¿Las de acá qué placas serían? Alar. Alar. Las placas alares. Aquí tenemos una placa en el... Este es el
el techo, no, el conducto es este. Placa del techo. La placa del techo y esta es la placa Placa del piso. Exacto. 4 placas. Placa alar, placa basal, placa del techo, placa del piso. ¿Sí? Todos están dentro de la sustancia gris. ¿Sí? Es el grupo de neuronas que se van a acomodar de acuerdo al tipo de función que ejecuta. Entonces, tenemos aquí, ¿cuántas placas entonces? 4 tipos de placas. Placa alar, placa basal, placa del techo, placa del piso. En la porción intermedia, que se le considera que es como la que va a delimitar el puente, porque es un engrosamiento de la sustancia, es un engrosamiento que fue como una interfaz aquí. A esto se le conoce como el surco limitante. Que es una interfaz entre estas dos conexiones neuronales, para acá y para acá. Y ese tipo de conexión lo aprovecha el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso vegetativo. ¿Ya? Entonces, por eso lo vamos a ver en la siguiente fase. Pero en este momento de la maduración, de, digamos, semana 9, semana 12, tenemos la disposición como placas. Alar, basal, del techo, del piso, y el surco limitante, que es lo que se podría decir una placa intermedia, ¿ya? Que va a dar lugar luego a otro tipo de neuronas. ¿Qué más podríamos reconocer aquí? ¿Qué cosa sería? A ver, ¿quién me toca? Isabel. No sé, ya contesté, me va a decir. Ay, ¿Qué sería esto de acá? ¿Esto es anterior o posterior? ¿Sabemos? Mira, hemos dicho así como que arbitrariamente que esta es la basal o la parte anterior, pero tú cómo estás segura, de acuerdo a los elementos que lo rodean, que esta es la parte anterior y no es la parte posterior de la médula. ¿Te puedes ayudar con eso que está ahí? Voy a subir un poco. Ahí está. Uy, ya se movieron las placas. ¿Qué crees que sería eso? ¿Te acuerdas? Tu tubo neural, tu cresta neural. Exacto. ¿Qué derivado adulto tendría la notocorda? ¿Cómo se llama? Que se encuentra en el disco intervertebral. El núcleo pulposo. Entonces, de eso se trata el ejercicio que hacemos, ¿no? Que relacionamos estructura embrionaria con estructura definitiva. Entonces, esa estructura es la estructura madura. Ese es el núcleo pulposo. Se le señala esto. ¿Qué cosa es? Respuesta, núcleo pulposo. Entonces, esto que está aquí es anterior o posterior. Anterior, ¿no es cierto? Porque la notocorda y el cuerpo vertebral, o en este caso el disco intervertebral, siempre va a estar anterior a la médula, porque la médula espinal pasa por el foramen que está por detrás del cuerpo, ¿no es cierto? Ya. ¿Ah? Este sería el disco intervertebral, este moradito, porque se ve claramente el núcleo pulposo, ¿sí? Entonces, esto que está aquí sería la parte del espacio intervertebral, el núcleo pulposo. ¿Qué sería esto que está aquí, Ana? Esto. Que está justo en relación a la médula espinal, muy cerca de esta placa alar, o sea, de la parte sensitiva. Es un centro de integración de la información que viene de la periferia y va a llegar a la parte dorsal. Y que deriva de la cresta neural. ¿Alguien? No, las sombritas están ahí, quedan por delante, porque las sombritas van a formar los cuerpos vertebrales. ¿Cómo? Son ganglios espinales. No son nervios, porque esta de aquí, esta estructura redondita, es un ganglio espinal. Es un ganglio espinal de la raíz dorsal. Los ganglios espinales son elementos importantes porque son centros de integración. Ellos reciben aferentes de la periferia y la llevan, ahí vienen, hacen contacto con la segunda neurona que va a llegar finalmente a la vía central, que es del asta dorsal. Todavía no han hecho neuro, ¿no? Ya le mandaban neuro. Bueno,
Diosito nos acompañe, pero es algo así. Neuro es complejo porque son bastantes cositas por relacionar y por entender. Si se pierde ninguno de los procesos, se condenaron a olvidarse de todo. Tienen que hacerlo en orden. Entonces, ese de ahí es el ganglio de la raíz dorsal. Para mi curso necesito solo que sepan que es el ganglio de la raíz dorsal. Para neuro tendrán que saber para qué sirve, qué integra y demás. Dónde está ubicado, tal. Ganglio espinal. El ganglio espinal tiene importancia porque ahí va a aterrizar la información de la periferia, hace contacto con la primera neurona y luego alcanza la segunda neurona que se encuentra a nivel de la asta posterior del, bueno, en este caso es la placa alar todavía. Pero, ¿y esa estructura de dónde deriva? ¿Cuál es el derivado, el precursor embrionario? La cresta neural. La cresta neural daba origen a varias cosas. La cresta neural da origen dentro de ellas, a la parte del sistema nervioso periférico, a estos ganglios espinales de la raíz dorsal. Profesora, ¿y eso blanco que se ve alrededor tendría que ser el cuerpo vertebral o no? No, cuerpo vertebral, el cuerpo vertebral es adelante. No. Esto de aquí, Ajá, eso. esto delimitado de acá, son la zona de las meninges. Lo que está protegiendo todo eso. El cuerpo vertebral está aquí adelante. ¿Ya? Todo el espacio que va a estar rodeando, porque esto es músculo, todo el espacio que va a estar rodeando a la médula es el espacio de las meninges. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Bueno, yo que hay los músculos paravertebrales, eso también es músculo. Y eso sería la parte del disco intervertebral con su núcleo pulposo. Nota ahí, ¿no? Por ese tipo de cosas. Entonces, estamos en esa fase del desarrollo que corresponde a la fase de placas, ¿ya? Pero eso permite que se vayan acomodando las neuronas que tienen un tipo de función. La placa basal concentrará a las neuronas de qué tipo, motor o sensitivo. Motora, muy bien. Y las placas alares a las sensitivas. ¿La placa del piso tendrá algún tipo de futuro? No, va a perderse por la disposición de la sustancia gris. ¿Y la placa del techo? Exacto, se dice que a partir de la placa del techo, la condensación de cómo es que se va a disponer la sustancia gris va a permitir que aquí se concentren los plexos coroideos, en el techo, en la parte superior del canal ependimal. ¿Y para qué me servía el plexo coroideo? Para la ultrafiltración. Exacto, para el ultrafiltrado del plasma y para que podamos tener líquido cerebroespinal, ¿no? Líquido cefalorraquídeo, Entonces, el plexo coroideo era el filtro que teníamos que tener para poder formar líquido cefalorraquídeo. Entonces, seguimos avanzando en el desarrollo de la médula espinal. En un siguiente periodo, ya más avanzado, a partir de la semana 16, aproximadamente, tendremos ya la disposición así. ¿Cómo se conocen estos? Como astas, exacto. El asta, este que está aquí, ¿qué sería? ¿Qué asta? Dorsal. Claro, derivaba de la placa alar y se formaba el asta dorsal. Exacto, asta dorsal. Esto de acá, adelante. Ajá. Asta ventral o asta anterior, también se le conoce, ¿no? Puede ser asta ventral o asta anterior. Este intermedio de acá. Hasta intermedio. El asta intermedio. El asta intermedio. Y siguiendo la línea de las placas que eran sus predecesoras, el asta dorsal va a atender a los cuerpos neuronales de neuronas de tipo sensitivo o motor. Sensitivo. Sensitivo. El asta ventral, Motor. neuronas Motor. motoras. ¿Y el asta intermedia? No. No. El tercer no. Si tenemos actividad sensitiva y actividad motora, ¿qué actividad es la vegetativa o autonómica? Cualquiera de las dos es válido, ¿no? Neuronas que integran la información sensitiva o autonómica en el asta intermedio, ¿sí? Y por aquí, por esta luz
¿qué cosa va a discurrir? Exacto, el líquido cefalorraquídeo va a pasar por aquí, por la luz del canal ependimario. Si ustedes le hacen un zoom, acá, y si se les mencionara esto, vamos a darle otro color. La capita de acá, esta capita de acá, esta capita que está acá, ¿qué capa se llama? Ependimaria. La capa de las células ependimarias, la capa se llama capa ependimaria. ¿Sí? Tranquilo, ya, listo. La capa ependimaria es la capa que reviste el canal ependimario y las células ependimarias son las que están relacionadas con esa barrera hematoencefálica que va a permitir la formación en el ultrafiltrado de la sangre que llega a los plexos corredores para formar ¿qué cosa? Líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos a la fisura o cisura anterior. ¿Sí? La cisura anterior y aquí está el surco posterior. No se nota mucho, pero bueno, esta generalmente es más pegadito. Surco posterior y aquí está la fisura anterior. Fisura o cisura anterior. ¿Ya? Entonces, todo aquí se ve. Eso es lo que sería la médula espinal. A medida que cambia la posición de la columna, o sea, perdón, la región de la columna está la columna cervical, la columna torácica, la porción lumbaro-sacra, la forma de la médula espinal también varía. ¿Ya? Entonces, tiene variaciones, o sea, en la disposición de sus astas, ¿no? Pero siempre va a tener esa conformación. Al centro la sustancia gris, porque ahí llegan los cuerpos neuronales, y a la periferia la sustancia blanca. ¿Por qué la sustancia blanca? Porque está forrada de la mielina que va a recibir, que va a forrar a estos axones que se encuentran hacia la periferia. ¿Se entendió? Listo. Entonces, eso es con lo que respecta a médula espinal, ¿ya? Y finalmente tenemos que hablar de lo que será el cerebro. Entonces, cuando vemos al embrioncito, al embrión, en un periodo, cuando ustedes vieron al embrión en la parte dorsal, cierto que hay una parte que es la parte cefálica que se encuentra como un poco dilatada, ¿sí? Y la parte más distal que va a representar a lo que será la médula espinal, ¿cierto? Y este es el engrosamiento ectodérmico. Aquí aparece el surco neural, luego se fusiona completamente, pero bueno, finalmente esta parte de acá termina siendo la parte cefálica y la parte más caudal. La parte cefálica se dice que va a experimentar una dilatación. ¿Por qué? Porque la cabeza del embrión va a crecer de una manera más prominente y porque el cráneo se forma como un espacio más amplio que permite el crecimiento a mayor escala de esta zona craneal. Entonces, en la cuarta semana vamos a tener la formación inicialmente de unas 3 vesículas. Empezamos de abajo otra vez. Nicole Valeriano. Sí, ¿Cómo se van a llamar las 3 vesículas cerebrales primarias que aparecen en la cuarta semana? ¿De arriba hacia abajo o de anterior a posterior? Prosencéfalo. Muy bien. Mesencéfalo y Mesencéfalo y romboencéfalo. y romboencéfalo. Son las vesículas cerebrales primarias. ¿En qué semana estamos? Cuarto. Cuarto semana. Las 3 vesículas cerebrales primarias. No olvidar que esto es una cosa esquemática, ¿no? Ahora, esta lámina les está mostrando un corte de un cerebro de un embrión de 4 semanas. Y aquí podemos ver la relación del parénquima, ¿no? Este de aquí es la primera vesícula, que sería el prosencéfalo, la segunda vesícula, que sería el mesencéfalo, y la tercera vesícula es el romboencéfalo. Y como no deja de ser un tubo, solamente que este tubo que tiene parénquima a su alrededor,
tiene una luz internamente. Tiene una luz internamente. Esa luz interna es esta que está aquí. ¿Y qué cosa está discurriendo por esa luz? Al igual que el canal ependimarium. Líquido cefalorraquídeo, porque todo es un sistema de conductos que están conectados. Entonces, las tres vesículas cerebrales primarias de la cuarta semana son unas dilataciones en el que el parénquima empieza a crecer, empieza a aumentar en cuanto a la concentración de la sustancia gris, y en la luz de estas vesículas sigue discurriendo o discurrirá de forma ya más madura el líquido cefalorraquídeo. Entonces, luego, en la quinta semana cae. ¿Qué ocurre en la quinta semana con las vesículas secundarias? Con las vesículas primarias. ¿Se mantienen? En secundaria. Pasan a ser las vesículas secundarias. Listo. Entonces tenemos las vesículas secundarias. De arriba. ¿Cuántas vesículas secundarias son? 5. 5. ¿Cuáles son estas vesículas secundarias? Telencéfalo, diencéfalo. Ya acabo. 5. Listo. Ya. La primera vesícula primaria forma dos vesículas, ¿cierto? La primera es el telencéfalo. La segunda, Diencéfalo. diencéfalo. Mira, más allá me enseñaron. La tercera, Mesencéfalo. mesencéfalo. La cuarta, Metencéfalo. así, no me olvidé nunca de la vesícula. Mesencéfalo y acá, Mielencéfalo. mielencéfalo. Así es. Cálmate. Teddy. Ya, así que para ti. Teddy me mete miel. Telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Las 5 vesículas secundarias. Ajá. Y a medida que estas van a ir colocándose como un parénquima diferenciado, se sabe que en el interior de estas van a empezar a discurrir los ventrículos, ¿cierto? Que tienen una conexión, no pueden perder la conexión porque este sistema de ventrículos tiene que permitir el paso del líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿quién me sigue? Nicole Hakai. ¿Cómo van a ser la disposición de los ventrículos? ¿Qué ventrículos van a estar aquí, arriba, en el telencéfalo? Disculpa. ¿Ah? ¿Qué ventrículos serán? A mí me sirvió darle números. Ajá. Así. 1, 2, que son Ah. los ventrículos laterales, son el primer y segundo ventrículo. Diencéfalo, ¿qué ventrículo será? Tercero. El tercer ventrículo, sí, así. Tercer ventrículo. Aquí te saltas porque aquí en el mesencéfalo, que si también tiene que, el mesencéfalo como está en medio, sirve de puente. Este de acá es un puente al cuarto ventrículo. ¿Sí? Entonces, telencéfalo, ventrículos laterales o primer y segundo ventrículo. Ventrículo lateral, ventrículo lateral. ¿Es correcto decir primer y segundo ventrículo? Sí, generalmente se empieza a encontrar del lado derecho al lado izquierdo. Pero si tú tienes un corte en el que no sabes la lateralidad, lo correcto es decir ventrículo lateral. ¿De acuerdo? Entonces, ventrículo lateral, ventrículo lateral. ¿Diencéfalo qué ventrículo tienes? Al tercer ventrículo. El mesencéfalo lo dejamos como un puente. Y nos vamos al metencéfalo. Este sería el techo del cuarto ventrículo y el mielencéfalo sería el piso del cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, como un rombito, se dispone en el metencéfalo y mielencéfalo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se llama este famoso lugar que es el puentecito que estamos diciendo aquí? Istmo. Este es un conducto del sistema ventricular. Este conducto es el conducto cerebral. O, si le quieren decir el epónimo, es el acueducto de Silvio. ¿Ya? El acueducto de Silvio. Ese se dispone a nivel del mesencéfalo. Entonces, no se olvide. Dentro de estas vesículas cerebrales secundarias que están funcionando para formar el parénquima cerebral y la sustancia gris del cerebro en sí mismo, van a tener dentro, así como esto que vimos
sistema conectado de todo, las secundarias también tienen su sistema conectado y es el sistema que se conoce como sistema ventricular. Desde el primero al cuarto ventrículo tiene toda la conexión, no pierde la conexión. Si uno de los puntos de conexión se bloquea, ocurre eventos como la hidrocefalia, que es el acúmulo de líquido cefalorraquídeo en uno de los ventrículos. ¿Sí? Eso tiene que mantenerse, primero tiene que mantenerse como una comunicación, una conexión presente en todo momento. ¿Ya? Aquí está ocurriendo, aquí estamos viendo las vesículas cerebrales y sus ventrículos en cada una de ellas. ¿Se entendió? Listo. Para ver algo. Ya. Creen, tengo que reconectar sus llaves. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Este es un corte coronal de un cerebro. Si es cerebro, entonces solamente estamos viendo las vesículas, las dos primeras vesículas, las más prominentes. ¿Qué vesícula estaría representándose aquí? La más prominente. Ay, no. Se poseyó, el telencéfalo, muy bien. Entonces este es el parénquima. El neocórtex o la corteza cerebral, que es principalmente la sustancia gris donde se encuentra la mayor cantidad de sustancia gris en el cerebro. Y entonces, ¿qué tendríamos aquí? Este espacio blanquito, ¿qué será? Exacto, ventrículo lateral. Ventrículo lateral, pero es el primer ventrículo, segundo ventrículo, o los ventrículos laterales. Y esto que está saliendo aquí como un ovillo de capilares, ¿qué estructura es esta? Ajá. Solo con rojito. Lo que estaba dentro de la... Plexus coroideo. Exacto, muy bien, Karen. Estos serán los plexus coroideos. ¿Sí? Plexus coroideos. Entonces, como es un corte coronal, no estamos viendo todo en el esquema formal, ¿cierto? Se supone que el prominente cerebro anterior, que es el telencéfalo, por debajo, continuamos con el... ¿Cuál es la siguiente vesícula? La tercera. La siguiente vesícula, el diencéfalo. Esta de acá sería el diencéfalo. Si hablamos de vesículas cerebrales. Y en su interior, ¿qué ventrículo discurre? El tercer ventrículo, ¿cierto? En el interior del diencéfalo. Eso es lo que logramos ver. Aquí tenemos al cuerpo espinoso, que es el tálamo. El tálamo es uno de los derivados del diencéfalo. Del diencéfalo va a surgir el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el hipófisis. Esos son los derivados definitivos, que ya lo vamos a ver la próxima semana. Y básicamente de la parte del telencéfalo surgirán los hemisferios cerebrales, ¿no? El hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. Y en su interior podremos ver a los plexus coroideos. ¿Ya? Otro dato para poder ubicarnos cuando veamos las vesículas cerebrales en relación a todo lo que, porque este es el tálamo y el hipotálamo estará acá abajo. Pero todo esto todavía corresponde a la vesícula diencefálica, todo esto de acá. Y un punto de referencia para poder ubicarnos del diencéfalo es la placoda óptica. Esto que está aquí, esto que está aquí, vamos a hacerlo otro color morado. Esto que está aquí se conoce como placoda óptica. La placoda óptica o la placoda cristaliniana, haciendo referencia al cristalino del ojito. Y vamos a verlo en la última clase. Entonces, esto de aquí es un punto de referencia cuando vemos la lámina buscando al ojito, que vamos a estar a nivel del diencéfalo. Y ahora lo vamos a ver en el corte sagital del cerebro fetal. ¿Ya? Entonces, ¿sí? ¿Se entiende? Este corte es un corte coronal. No podemos ver las vesículas restantes porque se encuentran en una porción más posterior. ¿Ya? Tenemos un corte de vesículas cerebrales secundarias, que sí nos deja verlo porque es un corte más sagital.
Pero en esos cortes coronales, como es la parte prominente, solamente vamos a ver las dos vesículas más anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, ya. Hasta aquí, ¿estamos claros? Las vesículas. Entonces, ¿en qué semana estaríamos aquí? Semana. Sexta, ¿no? De quinta en adelante, porque ya están las vesículas cerebrales secundarias. Quinta semana. Quinta, sexta semana. Bien. Sexta semana porque ya está bien formadita la clepodormis. Oh, ya, ahora sí. Entonces, vamos a ver las corte sagital de un embrioncito. Entonces, ¿qué es lo que nos resulta más fácil de reconocer? Generalmente siempre es la espaldita, ¿no? Entonces vamos a bajar la espaldita. Esta es la parte anterior, esta es la lengua, acá está la columna. Estos esbozos que están aquí, creo que mejor se acercan y lo ven de acá de esto, porque en la pizarra no lo van a ver muy bien. Estamos yéndonos a la parte caudal, entonces ahí se ubica. Y hacia arriba vamos a ir a la parte craneal. Esa es la columna, esos son los cuerpos vertebrales. Tenemos ahí el espacio. Cuando ven ustedes la luz, entonces ese será el canal ependimario donde va a ser discurriendo el líquido cefalorraquídeo. Me mareo un poco hacer esto. Ya. Entonces, ahora sí, vamos hacia arriba, hacia la parte craneal. Mejor primero lo ubico y luego les enseño. Porque me muero. Esto va a ser la parte más anterior. Entonces aquí tenemos a la porción más rostral. Esto es el contorno de la cabecita del embrión. ¿Sí? ¿Cómo se llama la vesícula más anterior y la más prominente? La que va a dar lugar a los hemisferios cerebrales. El telencéfalo. Entonces seguimos bajando despacito hasta la primera curvatura. Hasta este punto, que esta sería la primera flexura. Después del telencéfalo encontramos al diencéfalo. Esa siguiente vesícula es el diencéfalo. Esta de aquí, mesencéfalo. Esta curvatura de aquí, que es la más prominente, que va a dar lugar luego al cerebelo y el puente, es el metencéfalo. Y finalmente el mielencéfalo, que va a terminar conectándose con el canal raquídeo. Bueno, no, ya se ve la parte posterior. Entonces, el canal raquídeo es acá. Este de acá. ¿Ya? Entonces, estos son las vesículas cerebrales. Aquí, en la parte interna de esto, encontraríamos a un gran espacio donde puede haber líquido. Sería el ventrículo lateral. No sabemos si es el primero o el segundo, porque no podemos determinar la lateralidad. Pero estas manchitas, si ustedes le hacen un zoom, encontrarán tejido sanguíneo o vascular, lo que representa a los plexos coroideos. En un primer momento se va a ver de esa manera, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que ubicar en su lámina, ¿ya? Que son las vesículas secundarias. Esa lámina casi nunca viene en el examen porque es difícil de presentar. De un cerebro fetal. Este feto ya está más grandecito, entonces aquí sí podemos verlo mejor. Esto que está aquí es el ojito. Este es la cámara anterior, o lo que va a ser la córnea. Esto de aquí es el cristalino y esta es la copa óptica. ¿Ya? Entonces, ¿qué les dije que estaba cerca del ojito? ¿Cuál de las vesículas? El diencéfalo. Si ustedes siguen la dirección del ojito, siguen la dirección del ojito, hacia acá, hacia la parte de la cabecita, entonces, en misma dirección del ojito, acá. Esto de acá que está aquí, este grande va a ser el tálamo. Esto de acá es el tálamo, que sería la porción más prominente del diencéfalo. Y aquí, bueno, no se puede hacer más chiquito. Y esta proyección grande, que está por arriba del diencéfalo, ¿qué sería? El telencéfalo. Esto de aquí es la corteza cerebral, lo que vimos en el corte coronal que vio Renzo. Esta sería la corteza cerebral de uno de los hemisferios cerebrales. Este espacio blanco, ¿qué cosa sería? Ventrículo lateral. El ventrículo lateral. Muy bien, se contesta así porque no podemos saber si es el primero o el segundo. Y este espacio, esta formación vascular, el plexo coroideo. Exacto. Entonces, ¿cómo tienen que ubicarse acá? Mirando la neocorteza, identifican que es la corteza cerebral del telencéfalo, de uno de los hemisferios,
Ven su ventrículo lateral, ven su plexo coroideo. Aquí abajo, esta región que está aquí, todo esto que está aquí es el tálamo. ¿Y saben qué es el tálamo? Porque está en el mismo nivel de la copa óptica, del ojito. Ese es el ojito del feto. ¿Ya? Listo. Eso es lo que vamos a ver ahora.